Vamos a comenzar ahora el capítulo 13 de Hechos, que nos relata el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a intentar ver en este video el capítulo 13 y el 14, que nos habla del primer viaje completo del apóstol Pablo, que no lo hizo solo. Estuvo Bernabé con él y en algún momento también Juan Marcos. La iglesia de Antioquía, que habíamos visto en el capítulo 11, se había convertido en una iglesia pujante y muy bien ordenada y organizada y llena del Espíritu Santo. El primer versículo nos relata que ahí en Antioquía había profetas, maestros, y entre ellos estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y cuenta la palabra que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, estaban orando, buscando a Dios. Y dice que el Espíritu Santo les dice claramente: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Vemos acá lo rápido, ¿no?, que decide la iglesia. Escucha la voz de Dios, obedece al Señor, y Saulo y Bernabé parten para el mundo no judaico, ¿no? Dejan a Judea, dejan a Samaria, dejan a Jerusalén y ya entran en lo que sería el fin del mundo. Los primeros 12 capítulos que hemos visto de Hechos de los Apóstoles se circunscriben a Judea, a Jerusalén y a Samaria, pero a partir de ahora irían hasta lo último de la tierra. Empezamos a ver ahora la iglesia expandiéndose por todo el mundo. Ahora, hermanos, me encanta que la iglesia estuviera tan organizada, que hubiera profetas, predicadores y maestros que enseñaban la palabra. Y acá escondida hay una hermosa historia que los padres de la iglesia solían relatar. Parece ser que este Simón, el que se llamaba Níger, era muy conocido en la iglesia. Si ustedes ven cómo se forma la iglesia de Antioquía, dice ahí en el versículo 19 del capítulo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hemos relatado esta historia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene es en el África. Y este Simón el Níger, ¿no?, la traducción sería el negro o el africano, tenía que ver con su origen africano. Entonces también podrían llamarlo Simón el de Cirene. Ahí empezamos a atar algunos cabos, ¿no? Parece ser que este Simón el Níger era Simón de Cirene, el que había cargado la cruz de Jesús cuando Jesús iba a ser crucificado. Y uno mira esto y dice: este hombre, de mala manera, obligado, cargó la cruz de Cristo. Y ahora, con gozo y con alegría, había llevado la cruz de Cristo y ahora él estaba llevando la historia de la cruz de Cristo. Este Simón de Cirene, Simón el Níger, es muy probable que haya sido el mismo Simón que cargó la cruz. Era una historia que se contaba en los hermanos de la iglesia primitiva. Una hermosa historia de un hombre que se encontró una vez con Jesús sin quererlo y fue transformado para siempre. Así que, bueno, seguimos un poquitito. Dice que la iglesia no dudó y partieron. Partieron con Bernabé para Chipre. Chipre era el lugar donde había nacido Bernabé. Así que Bernabé parece ser que le dijo a Pablo: vamos a predicar al lugar donde nací, al lugar donde están mis parientes. Y ahí Pablo comienza a usar su nombre romano. Mientras estuvo en el área judía, él se llamaba Saulo, pero cuando entró a predicarle a los gentiles, comenzó a usar su nombre romano, que era Pablo. Acá sucede algo: al salir de Chipre, no se explica muy bien, pero Juan Marcos los deja.
El apóstol Pablo después hablaría ahí en el capítulo 15 de Hechos, diciendo de que no era digno de seguir trabajando porque había abandonado la tarea. Después con el tiempo veríamos que Pablo lo aceptaría nuevamente. Pablo lo que estaba diciendo que no había un justificativo para dejar la obra. Luego de Chipre fueron a Antioquía, de Siria, no la Antioquía que conocemos, otra Antioquía en Siria, donde predicó la palabra, predicó un hermoso mensaje. Ahí es cuando hablaba de David, que era conforme al corazón de Dios, y dice la palabra de Dios que muchos se convirtieron, ¿no? y muchos predicaban, escuchaban la palabra, y dice la palabra que fueron perseguidos y expulsados de Antioquía de Siria. Luego de ahí fueron a Iconio, ya estamos entrando al capítulo 14, y dicen que hablaron de tal manera, dice la palabra, ¿no? En el versículo 1, fíjense, capítulo 14, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. No sabemos qué quiso decir Lucas con esta frase, pero nos deja abiertas muchas puertas como para entender qué quiso decir. Hablaron de tal manera. Hay una manera de hablar de Cristo, y es hablar de la cruz, es hablar del arrepentimiento, es hablar con unción, es hablar con pasión. Ellos hablaron la verdad llenos del Espíritu Santo, y por eso dice que muchas personas creyeron. Otra vez en Iconio vuelven a ser perseguidos y huyen a Listra. Ahí cuando llegan a Listra sanan una persona, un cojo, es sanado, y dicen que las personas de Listra quieren hacerlo Dios. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, Pablo era el que predicaba. Entonces decían que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio. Dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Cuando oyeron esto los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces. Yo creo que Pablo se debe haber echado entre la multitud diciendo, ¿están locos? Ustedes tienen que adorar a Dios, no me tienen que adorar a mí. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, la idolatría, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comienza nuevamente a predicarle. Dice que esta multitud, que primero los quería hacer dioses, por la predicación de Pablo, los quieren apedrear. Y dicen que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Miren, los de Antioquía habían perseguido a Pablo hasta Iconio. Cuando Pablo se había ido de Iconio, los persiguieron hasta Listra y estuvieron 161 kilómetros persiguiéndolo. Desde Antioquía de Siria hasta Listra hay 161 kilómetros. Se vinieron para perseguir a Pablo. Y cuando estaba predicando Pablo, dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, qué interesante que es esto. Pablo no aceptó de ninguna manera que se le dé la gloria a él. No aceptó ser nombrado un Dios, ser reconocido, se indignó con eso, pero gustosamente aceptó las piedras por el Evangelio. Qué predicador, qué siervo de Dios. Dejó la gloria, pero aceptó las piedras. Dice que lo apedrearon y lo dejan fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Y acá aparece algo hermoso, hermanos, algo muy, muy interesante. Dice que
Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Parece ser que Pablo estaba muerto. Dice que los discípulos lo rodearon, oraron por él, lo abrazaron y Dios hizo un milagro y le dio vida y lo sanó. Dice que Pablo entró en la ciudad, se quedó una noche y al otro día salió con Bernabé para Derbe. Salió de descanso, salió de vacaciones, fue a descansar un tiempito porque estaba agotado del estrés que tenía. No, dice la palabra que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Pablo al otro día ya estaba predicando la palabra nuevamente. Miren, hermanos, ellos vivían en peligro constante por predicar la palabra. Vivían en peligro constante. Ahí entendemos cuando Pablo dice, estuve en naufragios, en peligro de los caminos, en peligro de los ladrones, me golpearon, me dieron latigazos a punto de morir. Ahora entendemos, cuando leemos estas cosas, el peligro constante en el que estaba Pablo y los discípulos por predicar la palabra. Y hermanos, me encanta cómo lo rodeó la iglesia. La iglesia no abandona a los suyos. La iglesia cuida a los suyos. La iglesia ora por los suyos. Como hizo oración por Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado. Ahora estaba haciendo oración por Pablo y Dios le devolvió la vida. Algunos comentaristas dicen que este hecho es el que Pablo relata ahí en 2 Corintios capítulo 12, cuando él cuenta que tuvo esa experiencia, que fue al tercer cielo y vio cosas que le son prohibidas al hombre hablar. Es probable que haya sido en ese momento que Pablo estaba como muerto, ¿no? Y Dios le dio nuevamente vida. Algunos piensan eso. Hubo un milagro en Pablo. Dios lo sacó de la muerte y al otro día estaba predicando la palabra. Ahí en el capítulo 14, versículo 21, vemos el regreso a Antioquía. Dicen que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. O sea, entendamos bien esto, ¿no? Vuelven a Listra, donde fue Pablo apedreado. Vuelve a Iconio, donde fue perseguido, y vuelve a Antioquía, donde fue perseguido. O sea, Pablo no rodeó esos lugares de peligro, volvió al lugar para que los hermanos vean que estaba bien, para seguir predicando la palabra, para seguir confirmando a los hermanos. No le importaba su salud, su seguridad. Él volvió a los lugares donde había sido apedreado hasta muerto y perseguido, para confirmar a los hermanos. Dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, como diciendo, acá estoy vivo. O sea, hay que pasar por luchas, por pruebas. El Señor nos va a dar la victoria. Qué gigante Pablo, qué gigante de la fe, qué hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y qué valentía la que tenía Pablo de enfrentar, o sea, el peligro y la persecución. O sea, volvió al lugar donde lo habían perseguido. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Acá en este capítulo 13 aparece una disciplina espiritual que es muy importante, el ayuno, ¿no? Ellos oraban y ayunaban. Era como que el ayuno y la oración iban juntos. Oraron y ayunaron para enviar a Pablo. Cuando Pablo confirmó a los hermanos, lo hizo también en ayuno y en oración. Es una disciplina espiritual bastante perdida el ayuno en estos tiempos, que debemos volver a recuperar. Dice que
terminaron y vuelve a Antioquía, dice, pasando luego por Siria, Antioquía de Siria sería, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, la iglesia de Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos, después de este primer viaje misionero, deciden volver al lugar donde habían partido, a su iglesia. Recordemos que Pablo y Bernabé se congregaban y servían al Señor ahí en Antioquía. Y acá vemos el regreso de los hermanos después de tanto peligro, y ahí estaban su iglesia esperándolo para recibirlo. Miremos un poquitito lo que pasó. Dice que pasando luego por Siria, esto lo leí, habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué hermoso es esto, ¿no? Dice que llegaron y le contaron a la iglesia todas las maravillas que Dios había hecho y cómo había abierto la puerta a los gentiles. Hermanos, Dios abre puerta que nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y los discípulos los recibieron y dice que se quedaron mucho tiempo ahí. La historia sigue. Hemos visto el capítulo 13 y el capítulo 14. Ahora vamos a ver más adelante, en el próximo video, algo que es muy importante para la historia de la iglesia, que es el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a ver el primer concilio, la primera vez que la iglesia se reúne para dictar doctrina, para decir esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que predicar, esto es lo que tenemos que hacer con los gentiles. Ya el Espíritu Santo había mostrado que los gentiles se estaban convirtiendo, pero había judaizantes, había personas que pensaban de diferente manera. Por eso es necesario que la iglesia tenga un camino claro para que los demás los sigan. Recuerdan que en Antioquía los que habían predicado era como que habían medio desobedecido, porque todos iban y solo le predicaban a los judíos, y Simón y tantos más, los de Cirene, predicaron la palabra a los que no eran judíos. Y se armó un alboroto y llamaron a Bernabé para que Bernabé vaya e investigue. Luego Pedro, por visión, le había predicado a Cornelio, y Pablo ya había hecho su primer viaje misionero. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, importantísimo para la historia de la iglesia. Nos vemos en el próximo video.